Hola, continuamos con el siguiente tema del pacto eterno y como ustedes recordarán, Dios quería liberar al pueblo de Israel y no solamente físicamente, sino de la esclavitud que el pecado traía. Dios quería traer una liberación espiritual y quería que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes y reyes, pero esto no habría de ser por los medios propios, como Moisés tuvo que aprender y terminó 40 años en el desierto. Estuvo allí, Dios lo preparó para la tarea que le iba a permitir liderar al pueblo de Israel y vuelve Moisés con un mensaje de reforma para el pueblo de Israel y con un mensaje para el faraón. El propósito de Dios para con el faraón era de que el poder de Dios pudiera ser manifiesto en su vida, de que el nombre de Dios fuera engrandecido por medio del faraón. Sin embargo, nosotros leemos de que el faraón endureció su corazón de esa manera, impidiéndole a Dios que sus bendiciones fueran sobre él y su pueblo, y teniendo así Dios que liberar a los ángeles malos que sembraron destrucción sobre toda la tierra de Egipto. Y finalmente expulsando a los israelitas de la tierra de Egipto y dándoles así la libertad que ellos tanto anhelaban. Y habiendo salido, leemos en Éxodo capítulo 13, versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y es Dios el que guía paso a paso al pueblo de Israel. Y vemos el tierno cuidado y la consideración de Dios al no guiarlos por el camino más corto, porque eso iba a hacer que el pueblo vea la guerra de más cerca y lo incite a volver a Egipto. Lo guía por el camino del desierto del Mar Rojo. Así, lo que parece el camino más corto y directo no es siempre el mejor camino, y Dios los lleva por otro camino más largo, más agreste, y también que lo terminaría poniendo en un encierro insalvable a toda vista humana. Y haríamos bien en recordar esto. El hecho de que nos encontremos en situaciones difíciles sin salida aparente no es señal de que el Señor no nos está guiando. El pueblo de Israel, para salvarlos de algo que les iba a resultar traumático, es llevado a una situación en la que va a poder ver manifestado ante sus propios ojos el tremendo poder de Dios. Y seguimos leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 21 que dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Leemos en este versículo que Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. Que Jehová mismo estaba en la nube, lo vemos confirmado en el siguiente versículo, en Éxodo 14:24, que dice que aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. La columna de nube era de día para protegerlos del calor y guiarlos en el camino, y de noche para alumbrarles y darles calor. Y ahí, en esa nube, estaba Jehová mismo. El desierto es un lugar donde se registran temperaturas extremas, muy altas temperaturas de día y temperaturas bajo cero de noche. Así, la presencia de Jehová envuelto en la nube los guió y alivió su viaje por toda su peregrinación y se constituyó en luz para la oscuridad. Y los egipcios y el faraón, viendo que los hebreos habían salido y estaban en el desierto, se deciden a traerlos nuevamente a esclavitud, con carros de guerra y soldados. ¿Y cómo vive toda esta situación el pueblo de Israel? Lo vemos en Éxodo capítulo 14, versículo 10, cuando dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El Señor hasta ese momento había mostrado su preocupación y cuidado por el pueblo. Sin embargo, vemos que el pueblo aún duda del cuidado del Señor.
El pueblo evidentemente no solo no confía en el Señor, sino que inclusive cuestiona su integridad al acusarlo de que los había sacado al desierto para que mueran allí. Sin embargo, el Señor se interpone con su nube entre ambos pueblos, de tal manera que no puedan entrar en contacto y se dispone a mostrarles la gloria de su cuidado protector. El Señor abre un camino por el Mar Rojo por medio de un viento fuerte que dividió el mar en dos partes, y los hijos de Israel cruzaron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Cuando los egipcios los persiguen, los israelitas ya habían cruzado y las aguas se vuelven sobre ellos, no quedando ninguno de ellos con vida. El registro bíblico nos dice que el mar devolvió los cuerpos de los egipcios sobre la orilla del mar del lado donde estaban los israelitas, y pudieron ver que Jehová estaba con ellos y que Moisés era el siervo de Jehová. Luego el pueblo canta el cántico de Moisés y María, en donde se realza el poder y la gloria de Dios en la liberación de Israel. Partiendo del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur, andando 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, donde había aguas, pero eran amargas. El texto nos dice en Éxodo 15:24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo, con sed, murmuró contra Moisés porque las aguas no se podían tomar. Pero no era Moisés el que dirigía al pueblo, sino que Jehová mismo estaba dirigiendo al pueblo en su andar. Moisés clama a Jehová y él le muestra un árbol, que echado en las aguas las endulzan. Allí mismo leemos que el pueblo recibe instrucciones, estatutos y ordenanzas, y el texto nos dice que allí mismo fue donde Jehová los probó en este incidente. ¿Y en qué los probó? Los probó para ver si creían que Jehová podía ser el sustentador de ellos. Esto sucede en varios incidentes posteriores. Dios le da al pueblo adicional entendimiento y revelación de su gloria, y posteriormente es puesto a prueba para ver si ha oído la voz de Dios y guardado o atesorado su palabra. Vean cómo esta prueba de la fe está descrita en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, cuando dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la prueba consiste justamente en la tentación a dejar de confiar en la providencia de Dios. Y nosotros nos podríamos sentir tentados a criticar al pueblo de Israel a la luz de la historia que conocemos de su peregrinaje. Sin embargo, si lo hiciéramos, nos estaríamos condenando a nosotros mismos, porque el menor análisis revela que somos iguales a ellos. Teniendo la evidencia del poder de Dios, aún así nos cuesta entregarnos a Dios totalmente y confiar en que Él puede proveer por nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor prueba o hace evidente al permitir la prueba? Vean cómo describe toda esta situación el texto en Éxodo 15:25. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La prueba hace evidente si se oyó la voz de Dios y se guardó y atesoró la palabra de Dios. Y aquí tenemos nuevamente la apelación que Dios les hace a que escuchen sus palabras, a que oigan atentamente, a que oigan sus mandamientos y a que guarden, atesoren y custodien los estatutos de Dios. El hacer esto, como habíamos cubierto en una presentación anterior, haría que hagan lo recto ante Jehová. La palabra de Dios grabaría en sus mentes y corazones la ley de Dios, su justicia, y como consecuencia caminarían rectamente delante de sus ojos y ninguna enfermedad que habían recibido los egipcios caería sobre ellos. Y aquí se identifica a Jehová como Jehová tu sanador. Evidentemente aquí le son dados al pueblo
estatutos que tienen que ver con su régimen alimenticio también. Y nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué los prueba Dios? Dios conoce la condición del corazón de ellos, pero ellos no conocen la condición de su corazón. Así nos sucede a nosotros también. Dios nos lleva a que ciertas pruebas ocurran en nuestra vida para mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón y revelarnos nuestra falta de confianza en su palabra y cuidado amante. Porque así nos dice el testimonio en Deuteronomio 33:3, hablando de Jehová, que aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Dios amaba a su pueblo y él anhelaba que se pusieran en sus manos y cuidado protector. Pero el corazón de ellos no estaba bien para con el Señor. La prueba sirvió para manifestar lo mismo que se manifestó en la murmuración que ocurrió en el Mar Rojo. A pesar de que las evidencias se acumulaban sobre el cuidado protector de Dios, ellos aún no creían que Dios los amaba y los cuidaba. Parten de allí y se dirigen a las aguas de Elim, donde acamparon junto a dichas aguas. Desde Elim, toda la congregación partió luego hacia el desierto de Sin, quedando en el camino sin comida. Nuevamente el Señor les muestra su condición al llevarlos a una prueba de fe. El pueblo no solo se olvidó del poder de Dios, sino que estaban listos para negar toda intervención que pudiese haber tenido en sus vidas. Habían pasado tan solo unos 30 días desde que habían salido de Egipto, y toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de que ellos los habían sacado al desierto para matarlos de hambre, recordando las ollas de carne con las que se saciaban en Egipto. Allí Jehová le dice a Moisés en Éxodo capítulo 16, versículo 4, y Jehová le dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Sigo leyendo ahora en el 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 6 días, sigo en el 26, lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Así, vemos que el Señor probó a su pueblo para revelar si caminarían en su ley o no, y la prueba fue sobre el sábado. El pueblo ya había sido recordado del sábado tan pronto como Moisés había vuelto a Egipto. Si guardaban el sábado, iban a guardar toda su ley. Así el sábado viene a ser el punto de prueba para saber si se oye la palabra de Dios y se atesora su palabra. Recordamos que el pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel era el mismo pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Así, cuando Dios se propone ver si caminarían en sus leyes, en su pacto, Él los prueba con el sábado. Habíamos leído que Abraham oyó la voz de Jehová y guardó su ley, con lo que vemos que él también guardó, atesoró el sábado en su corazón. Y ahora le toca al pueblo de Israel ser probado en este punto. Lo interesante de todo esto, aunque no debería ser sorprendente a la luz de los temas que venimos presentando, es de que esta prueba del sábado fue hecha antes de que la ley en el monte Sinaí sea declarada. Esto nos muestra que la ley de Dios era de conocimiento claro para el pueblo de Dios, para Abraham, para Isaac, para Jacob y sus hijos. Es en Egipto donde hay una apostasía del pueblo de Dios y es por medio de Moisés que es restablecida en la mente del pueblo. Por eso leemos este reproche de Dios ante el hecho de que no todos guardaron en su corazón el sábado con la prueba del maná. En Éxodo 16:28 nos dice que Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El comentario de Dios diciendo hasta cuándo nos muestra que el conocimiento de las leyes y mandamientos de Dios lo tenían desde hace tiempo.
Sin embargo, no oían la voz de Jehová ni la atesoraban en su corazón. El versículo también nos dice, ¿hasta cuándo no querréis? Había un problema de voluntad. El pueblo no quería guardar los mandamientos y leyes de Dios. Así se revela la falta de confianza y fe en la palabra de Dios, dado que no creían que la palabra de Dios y sus mandamientos eran para su bien. Un punto más respecto del sábado que quisiera hacer antes de entrar de lleno en el tema del maná. El sábado, aprendemos de esta historia, es el séptimo día de una serie ininterrumpida de 6 días. Dicho de otra manera, tenemos 6 días de labor y el séptimo día seguido por 6 días de labor y el séptimo día y así sucesivamente. Ahora, enfocando nuestra atención en el tema del maná, ¿qué era el maná y cómo se parecía? Leamos una serie de versículos para armarnos una idea. En Éxodo 16:4 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. El 14 nos dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Sigue el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. El 21 sigue, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El 23 sigue diciendo, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que veis de cocer, cocedlo hoy, y lo que veis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y el 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Vamos a Salmos capítulo 78, versículo 23, y ahí nos dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Así en esta suma de versículos vemos que el maná era pan del cielo, el trigo de los cielos, pan de nobles, que algunas Biblias traducen como pan de ángeles, una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra, parecido a una semilla de culantro blanco. Su sabor era como hojuelas con miel. Si se dejaba para el otro día, hedía y criaba gusanos, a menos que haya sido el maná del sexto día. Aparecía después del rocío y se derretía con el calor del sol. Se podía cocer y tostar. Ahora, ¿había algún propósito en el pequeño periodo de angustia, de hambre y luego en el regalo diario del maná? ¿Había algún propósito en todo esto? Por supuesto que sí. Leámoslo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice así, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El versículo es bastante claro, ¿no es cierto? Es decir, Dios comenzó a servirles mesa en el desierto para que puedan no solamente conocer su poder y gloria en el sustento diario, sino para que tomaran conciencia y conocieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto, Moisés al recapitular la historia del pueblo de Israel, deja bien en claro. Deja en claro que les fue enseñado en ese momento en que recibían el pan del cielo, que no solo de pan vive el hombre. Para que el hombre viva, ha de recibir toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí volvemos nuevamente a la instrucción que venimos repitiendo. Oír y guardar la palabra de Dios. No endurecer el corazón, sino aceptar, recibir y guardar toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en eso ellos estaban manifestando su falta. En eso consistía su salvación y también la nuestra. Esa palabra de Dios que ellos recibieron, Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz. Este mensaje iba a ser o iba a seguir repitiéndose
a través de todas las edades. Dios nos dice por medio de Isaías, en el capítulo 55, versículo 3 dice: Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oíd y viviréis, nos dice Dios. Oíd y haré con vosotros el pacto eterno. Oíd y os daré mi pacto eterno. Oíd y os perdonaré vuestros pecados y os daré mi espíritu para que puedan caminar mis caminos. Oíd y grabaré mi ley en vuestros corazones. El propósito específico del maná y lo que les fue anunciado es que para que el hombre viva ha de recibir la palabra de Dios. Hay vida en oír la palabra de Dios, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchando y recibiendo la palabra de Dios y sus mandamientos, habrían de recibir la justicia de Dios. Y como Dios había actuado en la vida de Abraham, ahora quería actuar en la vida del pueblo de Israel a quien sacó de Egipto, exactamente de la misma manera. Les había hablado a ellos por medio de Moisés y Aarón, por los milagros para liberarlos de Egipto y por su poder manifestado en obrar la justicia de Dios en ellos, visiblemente en nadie menos que Moisés, ¿no? Dios se proponía hacerse cargo y tomar la responsabilidad de darles justicia y vida, o de darles vida y justicia. Por eso en Salmos 81:8 dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Esto es lo que estaba intentando enseñarle Dios al pueblo de Israel con el maná, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino justamente que si Israel oyere la voz de Dios, serían saciados de la justicia de Dios manifestado en el cumplimiento de sus mandamientos. Esta era una tarea que era de Dios, no era del hombre. No era algo que el hombre debía cumplir o hacer. Lo que el hombre tenía que hacer era oír, abrir la boca. Esta enseñanza que Jehová le dio al pueblo de Israel fue la primerísima tentación que sufrió Jesús cuando inició su ministerio. Y fue una de las primeras grandes lecciones de Jesús cuando le dio de comer a una gran multitud, como está descrito en el capítulo 6 de Juan. Allí, de 5 panes de cebada y 2 peces, alimentó a una multitud de 5.000 varones, más mujeres y niños. ¿Y de dónde salió dicho pan para alimentar a semejante multitud? Hay una sola respuesta: de las manos de Jesús mismo, al punto de que terminó habiendo más comida que al principio. El pan salió de sus propias manos, él mismo lo multiplicó. La multitud intenta hacerlo rey, sin embargo Jesús escapa al otro lado del mar donde lo encuentran, y Jesús les da la misma lección. En Juan 6:27 les dice: Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que es eterna. ¿Y quién es el que da esa comida? Es el Hijo del Hombre, es Jesús mismo. Es decir, Jesús les estaba diciendo lo que nos dice Isaías 55, lo que recién leímos, pero ahora en un contexto más amplio. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Trabajen por aquello que alimenta de verdad. Y el versículo dice: Oídme atentamente y comed del bien. Así, tenemos claramente establecido el principio de que el comer es oír atentamente. Así es como recibimos el alimento que a vida eterna permanece. Si inclinamos nuestro oído y oímos,
vivirá nuestra alma, y Dios hará su pacto con nosotros. Y siendo que Jesús les había dicho, trabajad, se imaginaron que tenían que hacer alguna obra. Vean cómo le preguntan esto a Jesús en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Y el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer, esa es la obra. Creer en Jesús, recibir la palabra de Jesús. Esa es toda la obra a poner en práctica. Abrir el oído, abrir la boca. Y naturalmente, a pesar del tremendo milagro que Jesús acababa de hacer al alimentar a los 5000, la multitud le pregunta en el versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué obra haces? Es el cuestionamiento hecho a Jesús, dado que los padres comieron por 40 años en el desierto pan del cielo. ¿A qué se compara eso con lo que sucedió ayer? Es el cuestionamiento que ellos hacen. Y Jesús aquí aprovecha para acentuar la misma enseñanza que le había dado al pueblo de Israel al salir de Egipto. La leemos a partir del versículo 32, que dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El 48 sigue diciendo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así, Jesús amplía para beneficio de sus oyentes lo que los israelitas ya habían escuchado con el Cordero Pascual y con el maná. El que dio el maná en el desierto fue el Padre. Sabemos que lo hizo por medio de Jesús. Sin embargo, el maná les fue dado para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y así ahora Jesús vuelve a repetir exactamente el mismo evento, pero con los israelitas y sus discípulos en la ladera del monte, donde Él alimenta a los 5000. Y la voluntad de Dios para con Israel era y es darles el verdadero pan del cielo. Esa es la lección de estas dos historias. Ese pan del cielo que da vida al mundo, porque ese verdadero pan del cielo es la vida eterna. Y Jesús lo dice sin ningún tipo de ambigüedad. Yo soy el pan del cielo, dice Él. El que a mí viene jamás tendrá hambre. El que en mí cree, al que recibe mis palabras, no tendrá sed jamás. Así, vemos que hay en el ser humano una necesidad insatisfecha, que nada podrá saciar, sino tan solo la justicia de Dios. Y dicha necesidad es como la de hambre y sed. Y tan solo Cristo puede saciar dicha necesidad. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Su vida misma es la justicia de Dios, y así la manera de recibir la justicia de Dios es recibiendo la vida misma de Cristo. Y se recibe la vida de Cristo creyendo en Él, recibiendo su palabra y su espíritu. Por eso Jesús, aclarando sus palabras de que Él es el pan de vida, de que el que comiere de ese pan, el que comiere su carne y bebiere su sangre, el que comiere de Cristo tendría vida eterna, dice hacia el final de su discurso, en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo, recibidas en el alma, le abren la puerta para que Cristo more en el corazón. Esa es la enseñanza que le fue dada al pueblo de Israel con la entrega del maná. Así, el pueblo de Israel recibiendo el maná
tanto como los 5.000 hombres que fueron alimentados por Jesús y la multitud que rodeaba a estos 5.000 hombres, como nosotros hoy tenemos a Cristo, llamando a la puerta del corazón diciendo: al que oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Así, Cristo trae el pan de vida al alma, trae su propia vida divina, su propio espíritu, sus propias palabras, su propia presencia. Habiendo visto así el significado, lo que Dios quería que ellos conocieran y supieran en el evento del maná, de la entrega del maná, continuamos con el relato y leemos en Éxodo capítulo 17 a partir del versículo 1 que dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? El alimento es fundamental para la vida. Sin embargo, el agua lo es aún más, porque sin agua toda vida en esta tierra pronto perece. Y eso hubiese sucedido con el pueblo de Israel si no hubiesen recibido agua. Para ellos el agua era vida. Así, el pueblo murmuró contra Moisés ante la falta de agua. Es interesante porque les debería ser notorio ya que ante la necesidad lo único que había que hacer era acercarse a Moisés para que le pida a Dios. Dios les iba a dar. Hasta ahora les había dado todo lo que necesitaban y los había protegido del calor y del frío. Sin embargo, el pueblo atribuye a Dios intenciones asesinas. El pueblo ya había murmurado contra Dios en el Mar Rojo. La murmuración se repite en las aguas de Mara y con el maná, en donde alcanza niveles casi violentos contra Moisés y le atribuyen a Moisés y consiguientemente a Dios motivaciones malas. Y ahora se repite nuevamente ante la falta de agua. Evidentemente nos cuesta a los seres humanos tener presente y recordar la providencia de Dios. ¿Acaso Dios no les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida? Pero se hace de manifiesto los verdaderos sentimientos en esta circunstancia. Queda claro que aún no confían en Dios. Queda claro que no atesoran su palabra. No están oyendo atentamente la palabra de Dios. Y qué difícil es que la palabra sea oída cuando el emisor es considerado bajo una luz malvada. Así, el pueblo mismo, al ignorar las palabras de Dios, se estaba preparando para rechazos aún mayores. Sin embargo, Jehová le dice a Moisés que pase adelante del pueblo. Y Jehová, sabemos que es Jesús, le dice que él iba a estar sobre una piedra que debe haber sido grande porque era bien visible a los hijos de Israel. Y lo que Moisés tenía que hacer era golpear la peña, la roca o la piedra, y saldrían aguas de la roca. Quizás lo primero que, por lo menos a mí me llamó la atención, es de que Jehová iba a estar sobre la roca. Nos imaginamos que estaba parado, ¿no? Y a pesar de que él iba a ser invisible a los ojos del pueblo de Israel, allí parado sobre la roca iba a darle agua al pueblo. Agua iba a salir de la roca. Y nosotros sabemos quién es la roca. Muchas veces en las Escrituras nuestro Señor es presentado como la roca o la piedra. Pero no necesitamos irnos muy lejos en el tiempo porque Moisés mismo le explicó al pueblo de Israel en Deuteronomio 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta,
porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y el 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y Jesús mismo repitió la enseñanza, diciéndole ahora a Pedro en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así, Cristo se identifica a sí mismo como la roca de la cual mana vida, ante el cual la muerte no prevalecerá. Y el mismo Pedro nos confirma en ese entendimiento cuando nos dice en 1 de Pedro 2:4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios, mas para Dios escogida y preciosa. Así, la piedra que el pueblo de Israel vio en el desierto era tan solo una figura, una ilustración de Jesucristo, quien estaba parado sobre esa misma roca, pero que no podían ver. Esa piedra por sí mismo no les podía dar agua. No había una fuente inagotable de agua en ella. Esa piedra no tenía vida en sí misma. Sin embargo, Cristo, el autor de la vida, estaba sobre ella y de él vino el agua. Y esto viene como respuesta directa a la pregunta hecha por el pueblo de Israel. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Así, el Señor les mostró que realmente Él estaba entre ellos. Así, de Cristo mismo recibieron el agua que para ellos era vida. En Cristo, como dicen las Escrituras en Salmos 36:9, está el manantial de la vida. Adicionalmente, leemos en Isaías 33:21 que dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. En Jehová, como dicen las Escrituras, está el manantial de vida, fuente de aguas, el torrente de las delicias, lugar de ríos para el pueblo de Israel. Posteriormente se dirá de Israel, en Jeremías 2:12, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así, vemos que Cristo es la fuente de aguas vivas, es fuente de aguas de vida. Y esto mismo Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Ustedes seguramente recordarán el encuentro con la mujer samaritana que encontramos en el libro de Juan, el capítulo 4. Leo a partir del versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús sigue diciendo en el 13, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así, vemos que es Jesús el que da agua viva. ¿A quién? A cualquiera que quiera. Es un regalo de vida para el que quiera, es un regalo de Dios, agua de vida eterna para el que quiera. Por eso en Apocalipsis 22:17 dice que el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación está para todos, para el que quiera, que tomen del agua de la vida que procede del trono de Dios y del Cordero. Esta agua de vida procede de Cristo mismo. Es interesante porque el apóstol Juan nos da el siguiente testimonio. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 8 dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuando Cristo estaba colgado del madero, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. El soldado romano le hiere con la lanza el costado, y sale de ella, o del costado, sangre y agua.
De Cristo sale agua, símbolo del agua viva. De Cristo sale sangre, en ella está la vida. Cristo entrega su espíritu, el cual es vida. Estos tres así concuerdan. El testimonio es que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo, y el amor del Padre se manifiesta en que Cristo nos da de su vida. Cristo nos da su vida para que nosotros podamos vivir. Su vida es vida eterna, su vida es la justicia de Dios. Y Cristo nos explica esto en más detalle en Juan 7:37, cuando dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así, Cristo se identifica como la fuente de agua viva. Creyendo en Cristo, recibiendo su palabra, escuchando su palabra y escuchando su voz, creyéndole a Él es como recibimos el Espíritu de Cristo. Cuando escuchamos la voz de Cristo y le abrimos la puerta del corazón a la morada de su Espíritu, recibimos su vida misma, vida que salta a vida eterna, que graba la justicia de Dios en nuestros corazones en la medida que le permitamos. Así, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el agua de vida. Por eso, en referencia al Espíritu Santo, leemos de que es derramado. Es el agua de la vida de Cristo con la cual somos asperjados. Leemos el anhelo siempre presente de Dios para con su pueblo a lo largo de todas las edades. En Isaías 44:3 dice: Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Así, cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo la vida de Cristo. Y todo esto les fue manifestado, declarado, enseñado a los israelitas cuando recibieron el agua de la roca. Les fue manifestado que la roca es Cristo y que de él procede la vida. Así tuvieron en el pan de cada día el maná y en el agua que salía de la roca la enseñanza diaria de que sin Cristo nada podían hacer, de que Cristo era todo para ellos, que Cristo, sus palabras y su vida eran su única esperanza en ese desolado desierto. En Salmo 105:41 nos dice: Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. El Evangelio dado a Abraham, el pacto eterno, también fue dado a ellos en el desierto. Ellos podían beber de la gracia gratuita de Dios, el perdón de pecados, por medio de la justicia de Dios que estaba en Cristo. Todo esto estaba disponible para ellos, para los que dieran oído a su voz y guardaran su palabra. Dicho de otra manera, el Evangelio le fue predicado al pueblo de Israel que salió de Egipto. Cristo les fue presentado. Cristo y lo que Cristo quería hacer por ellos, en ellos y con ellos les fue claramente revelado. En los acontecimientos del maná y el agua les fue enseñado la verdad de Cristo, así como Cristo nos las explicó a nosotros. De que esto fue así con el pueblo de Israel en el desierto, lo encontramos confirmado por Pablo en 1 Corintios 10, 1 en adelante, que dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense qué interesante, ¿no? Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Noten ustedes que estamos hablando de comida y bebida espiritual. Todos ellos recibieron las mismas instrucciones que posteriormente los discípulos recibieron por medio de Cristo. Y son las mismas porque el Maestro es exactamente el mismo. Es la misma persona. Por eso,
Dice que ellos bebían de la roca espiritual y esa roca era Cristo. Es decir, de Cristo mismo recibieron las enseñanzas e instrucciones. De Cristo mismo les fue dado el pan de vida y el agua de vida. Cristo mismo les dio de su propio espíritu. Cristo mismo les dio el espíritu de Cristo. Y esto es lo que quisiera sobre todas las cosas resaltar en este tema. Como tendría que ser evidente desde el comienzo mismo de esta serie, tanto Abraham como el pueblo de Israel recibieron exactamente el mismo evangelio y las mismas enseñanzas que nosotros hoy en día. La palabra de Dios estaba cerca tanto a ellos como a nosotros hoy. El mismo pacto, perdón de los pecados y el don de la vida de Cristo por medio de la recepción del Espíritu Santo estaba disponible para todo aquel que quiera. Hay una sola manera de ser salvo, porque no hay diferencia. La salvación es la misma y de la misma manera para todos en todos los tiempos. Es por medio del mismo canal, el pacto de Dios, el pacto nuevo. Tan solo por medio de Cristo hay perdón y salvación de pecados. Desde el principio mismo desde Adán, pasando por Abraham, Israel del Antiguo Testamento, el Israel del Nuevo Testamento hasta nuestros días, y el final de los tiempos, el perdón de pecados y la salvación están solo por medio de Jesús y el sacrificio de su vida, la entrega de su espíritu. Y Jesús les fue claramente presentado al pueblo de Israel en Egipto, en el Cordero Pascual, con la columna de nube y fuego, en el milagro del maná y en el milagro del agua que salía de la roca. Así, las lecciones de Cristo en el Nuevo Testamento no son una nueva revelación, porque vemos vislumbres de ella en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es evidente que se habían perdido para sus contemporáneos, estaban tapadas por las tradiciones humanas. Por eso, Pablo nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El apóstol Pablo nos insta a que nos preocupemos, mirando la historia de Israel, porque ellos no escucharon la palabra con fe. Los que la oyeron no la creyeron, no la recibieron con fe, a pesar de que recibieron el Evangelio de las buenas nuevas. No creyeron a aquel que les hablaba. Nosotros hemos recibido el mismo Evangelio que ellos, las buenas nuevas. Ellos no recibieron la palabra de Cristo. Y Él nos dice que ahora es nuestro tiempo en la historia. Nosotros también hemos recibido las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, tan bien como ellos. Por eso, nos invita a que prestemos atención y escuchemos las palabras de aquel que está a la puerta de nuestro corazón. Es mi deseo que Dios nos ayude a recibir a Cristo en nuestras vidas, para no repetir la experiencia del Israel de antaño. Nos vemos en el próximo tema donde veremos la entrega de la ley. Hasta la próxima.